¿Qué tal? Aquí estamos de vuelta resolviendo problemas de separaciones fluido-fluido. El día de hoy vamos a resolver un problema de destilación flash. Como sabemos, es una operación, pues, en términos técnicos rápida, ya que la mezcla al momento de entrar al evaporador, no se, digamos que no se evapora a una alta velocidad, pero sí es más rápida que los otros procesos de destilación. Si gusta saber un poco más de la teoría al respecto de esta operación, pues visiten el portal didáctico que se encuentra en la descripción. Pero ahora veremos un problema de destilación flash o destilación instantánea, que dice: una muestra con 50% mol de benceno y 50% mol de tolueno se somete a una destilación instantánea a una presión en el separador de una atmósfera. Eso, por cuestiones del problema, podemos traducirlo a 101.23 kilopascales, es decir, esa presión. Menciona que el líquido que ingresa se calienta a una temperatura tal que ocasionará que el 50% de la alimentación se evapore. Eso significa que necesitamos construir, como ya lo vimos en el problema pasado, necesitamos construir un diagrama de temperatura XY a través de la ley de Raoult y de la ecuación de Antoine. Por lo tanto, también revisaremos las constantes de Antoine del libro de Smith que ya platicamos en el apéndice B. Bien, pide que determinemos el gráfico que representa la línea de burbuja y rocío a una atmósfera, como ya lo mencioné. Recuerden que esto es a una temperatura constante, por lo tanto a una presión constante, por lo tanto la temperatura va a variar. También pide que las composiciones del vapor y del líquido que abandonan la cámara de destilación instantánea, es decir, estas composiciones. Esta es la composición de Y, del destilado, de los fondos, es decir, este es el clave pesado, clave ligero. ¿Y cuál es la temperatura de alimentación al sistema que requiere? Muy bien. Vamos a resolver este problema nuevamente en Excel para hacerlo un poco más rápido y se pueda ver, pues, a través del método gráfico. Muy bien. Entonces, primero que nada, recordemos que para construir el diagrama hay que conseguir los valores del libro del Smith de Introducción a la Termodinámica, que se encuentran de este lado. Aquí están para benceno y tolueno, en donde posteriormente, despejando de la ecuación de Antoine la temperatura, podemos... ¿qué sucede aquí? No pasa nada. Dice que una... este rojito se perdió. ¿Qué sucedió aquí? Ok, A. Muy bien, vamos a acomodarlo. Dice que B es H6. Eso no es cierto. Ok, sí estaba bien. En azul, B entre A1. Nope. Este tiene que ir acá. Porque se fue ahí, no lo sabemos. No, es más. No tiene ni siquiera por qué estar ahí. Ahí está. Perfecto. Tenemos bien nuestras temperaturas 1 y temperatura 2 de saturación. Nuevamente les muestro la ecuación que ahora sí ya está corregida. Y la de abajo también, tanto para tolueno como para benceno. Recordemos que aquí la presión yo ya la coloqué, yo ya la inserté, que decía que hay que operar esto a una temperatura constante de una atmósfera. Es decir, esto en kilopascales de 101.23. Acá arriba también está igual. Perfecto. Para construir el diagrama TXY necesitamos entonces mantener un rango de temperaturas desde el mínimo al máximo de 79 a 110. Como podemos ver aquí, yo doy un salto de 5 en 5 en mis temperaturas para obtener más puntos. Posteriormente, presiones 1 y 2 de saturación.
Esto en orden de calcular x1 y x2, o sea, por cuestiones de las fórmulas. Y para poder graficar, es que necesitamos esas presiones de saturación. Ahorita hablamos de alfa. Bueno, entonces, al construir este diagrama, nos está diciendo que tenemos una concentración de 0.5. 0.5, aquí está, como concentración de alimentación. De hecho, por cuestiones de la ecuación ya establecida para destilación flash, está denominado como XF. Eso significa que aquí es importante recordar los términos que habíamos platicado en el video de equilibrio vapor líquido. Que en este punto es el que habíamos denominado B. Justo aquí, en teoría, es donde aparece la primera burbuja de vapor. Esto en términos técnicos es cuando inicia el punto de ebullición. Por lo tanto, podemos decir que para esta mezcla, el punto de ebullición se encuentra a 92 grados centígrados específicamente. De hecho, aquí se alcanzan a observar, esto está a 92 grados centígrados como punto de ebullición. Sin embargo, hace referencia a que el equipo o el separador se está operando a una temperatura de 95 grados centígrados. Por lo tanto, esto nos requiere que también ingresemos a la fórmula un factor o un parámetro que es la fracción mol de alimentación denominado como F, que es esta que estoy señalando aquí. La manera más rápida de ubicarlo es ahora, en vez de ingresar a través de las composiciones molares, vamos a ingresar a través de las temperaturas al gráfico de equilibrio vapor líquido. A través de aquí, 95 grados, bajamos, 0.4, ahí está. Esa es nuestra composición. Sin embargo, necesitamos involucrar la volatilidad relativa, que de hecho es a través de esta ecuación, en donde ¿para qué nos sirve considerar la volatilidad relativa? Es decir, a ver, Martín, ¿para qué quiero alfa? Bueno, en primer lugar, primero vamos a graficar, primero vamos a tabular nuestros valores. ¿Sí? Presión 1 sobre presión 2. Vamos a utilizar estas presiones de saturación. Estas meras, aquí están. ¿Sí ven? Acá, en esta parte de la tabla. Ahí están todas condensadas. Ok, como pueden ver, todas son mayor a 1. Están en un orden de 2.35 a 2.6. Bueno, pues resulta evidente que alfa es mayor a 1. Puesto que esto se refiere comúnmente pues al componente más volátil de los dos, que en este caso es el benceno, que por lo tanto la presión 1 de benceno es mayor a la del tolueno. Es decir, aquí a través de nuestras presiones, primero que nada podemos ver que presión 1 es mayor a presión 2, por lo tanto, como les hago mención, eso nos da el primer indicio de quién es el compuesto más volátil. De hecho, es lo que necesitamos identificar para posteriormente hacer nuestro balance de materia. Es decir, en relación a quién lo vamos a hacer. Ok, una vez que ya sabemos esta información, pues aún así no aclaramos para qué nos sirve alfa mayor a 1. Bueno, pues se supone que si las presiones, suponiendo el caso que las presiones sean iguales, pues alfa sería igual a 1, o sea, sería dividir una presión entre otra presión igual, lo cual daría un cociente de 1. Y esto se traduce en términos técnicos en que la separación por destilación a través de este método no es posible. Por lo tanto, cuanto mayor es la volatilidad relativa, pues es más sencilla la destilación. Entonces, como podemos ver, pues sí, evidentemente cumplimos con esa parte. Bueno, sin embargo, estamos trabajando a una temperatura de 95 grados en el separador. Por lo tanto, aquí es donde hago una
un señalamiento a una temperatura de 95 grados. Por lo tanto, nuestro alfa o nuestra volatilidad relativa que necesitamos involucrar en las ecuaciones es de 2.47. Muy bien, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahora sí, les comentaba, necesitamos establecer un balance de materia para el componente más volátil. Ya vimos que el componente más volátil lo vamos a identificar como el mayor entre ambas presiones de saturación de ambos compuestos. Por lo tanto, es el benceno. Entonces vamos a trabajar en relación al benceno. Bueno, como el inciso número 2, ya cumplimos el inciso 1, que era construir nuestro gráfico de equilibrio vapor líquido, que fue de hecho el que nos ayudó a traducir donde se encontraban pues, nuestras composiciones a través de las temperaturas. Si bien ahora para la determinación del componente que se encuentra en el condensador, la composición del condensador con la composición del clave pesado, ay, odio cuando aparece esto, disculpen. Esto se va a poder determinar a través del balance de materia. Este balance de materia general expresado hacia el benceno, en donde esto es igual a nuestra fracción mol de alimentación por la composición de la alimentación más el diferencial, disculpen, de 1 menos la fracción mol por la composición de alimentación, perdón, la composición, ahí cometí un error. YF está referida a una composición de nuestro clave ligero y esta está referida a la composición del clave pesado del separador. Ahí está, con eso. Eso es lo que necesitamos para poder saber que hay una ecuación para el balance que nos da una composición del clave ligero de YF. Por lo tanto, aquí está involucrada la volatilidad relativa, que de hecho ya vimos su uso en nuestro problema. Y de hecho, como podemos ver, este factor puede ingresar a nuestra ecuación de balance, así que es posible integrarlo para reducir términos, es decir, es para expresar solamente la ecuación a un solo término y poder pues digamos, si lo gustan hacer a mano, poder despejar xb, es decir, resolver esta ecuación en términos de una sola variable. Así que pues resulta más fácil el cálculo a través de este arreglo algebraico. ¿Sí? Perfecto, tenemos todo menos xb, que es la composición del clave pesado que queremos determinar. Muy bien. Sustituyendo términos, punto 5 es la composición o concentración de alimentación que tenemos aquí arriba, punto 5, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Que esto es igual a F. F es la fracción mol de alimentación, punto 4, que fue la que determinamos a través de nuestro gráfico de equilibrio. Esto por el producto... Esto en producto, perdón, de la sustitución que hicimos de alfa de 2.47, que es la volatilidad relativa, por XB, que es el que queremos conocer, la composición del clave pesado, entre 1 más, bueno, alfa menos 1, nuevamente XB, que es el que queremos despejar, y el diferencial de 1 menos 0.4, que era nuevamente la fracción mol de alimentación, y otra vez queda XB ahí. Al desarrollar el álgebra a través de esta manera, como ustedes pueden ver, pues evidentemente obtenemos al final de cuentas una ecuación cuadrática, que de hecho se aplican, como dicen en el bajo mundo, la chicharronera, no sé, la que gusten, es decir, la ecuación general. Podemos determinar un mínimo y un máximo. Evidentemente el valor que necesitamos es el máximo, pero en términos matemáticos, ¿es el máximo real de nuestra operación? No lo sé y no lo vamos a buscar ahorita eso. Eso ya es otro show para quienes les guste investigar más a fondo. Pero bueno, para condiciones y términos técnicos y prácticos, pues efectivamente a través de
la resolución de esta ecuación cuadrática, pues ya obtenemos nuestra composición del clave pesado. Ahí está. XB igual a 0.4120. En donde posteriormente, como ya tenemos XB, a través de esta ecuación ya no hace falta sustituirlo en ningún lugar. Es decir, ya no necesitamos meter toda esta ecuación a otra ecuación. Y simplemente ya tenemos XB. Podemos ahora determinar la composición del clave ligero. 0.63. Ya está. Ese es el inciso B. ¿Estamos de acuerdo hasta ahorita? Sí, ¿verdad? Recordemos, tenemos volatilidad relativa de 2.47. Y pues XB que ya fue determinado aquí arriba. Entonces, prosiguiendo. La siguiente pregunta es de ¿cuál es la temperatura de alimentación del sistema que requiere? Si bien necesitamos cálculos de entalpía, además de capacidad calorífica y de datos de lambda. De hecho, estos datos están aquí arriba. Igualmente pueden obtenerlos a través del libro del Smith. Me parece que ese libro se los anexé a la página, al portal que está aquí en la descripción. Al final hay un apartado para libros. Estoy seguro que ahí está ese libro. Pueden descargarlo con toda confianza y espero que les sirva mucho. Bueno, prosiguiendo. Para determinar esa temperatura necesitamos obtener una capacidad calorífica promedio entre el benceno y el tolueno. Tenemos las composiciones de 0.5 y 0.5. Tenemos una capacidad calorífica para benceno y para el tolueno, como lo mostré en la tabla de arriba. Y aquí también se muestra, ¿no? Y de igual forma ocupamos calcular un lambda promedio que expresará la cantidad de energía por gramo mol, es decir, de calorías, ¿no? Posteriormente hay una ecuación en términos de entalpía, que es esta, y que de hecho, si observan, es muy similar a la del balance de materia. ¿Sí ven? Tiene la misma estructura que esta ecuación. Esto es lo que nos dará indicio a cómo es que se comporta el balance, pero en cuestiones o en términos energéticos. Bueno, pues lo que aquí tenemos básicamente es que entalpía resultará siendo o puede ser expresada a través de la ecuación de temperatura final menos inicial, que de hecho está la inicial que queremos tener en el separador. Esto por la capacidad calorífica promedio que existe entre ambos compuestos, entre el benceno y el tolueno. Punto 4, que viene siendo nuestra fracción mol, que es lo que habíamos mencionado hace rato, fracción mol de alimentación. Y esto por el lambda promedio de ambos compuestos. ¿Sí? Por lo tanto, a través del despeje de la temperatura final, observamos que es de 178 grados centígrados del proceso. Bueno, pues es todo lo pertinente a este problema de destilación instantánea o flash. Espero que hayan logrado observar, tal vez para algunos ya esto sea pues, de muy rápido uso, pero para quienes estén involucrándose a la termodinámica apenas, que puedan ver cómo es que se aplican todas estas gráficas, que a veces uno simplemente tiene la tarea de construir gráficos y gráficos de equilibrio vapor y no sabes qué significan. Bueno, pues hay que tratar de ser un poco más técnicos, esto en orden de poder ayudar al compañero o ayudarse a uno mismo a entender cómo es que se traduce un punto, qué estoy entendiendo con la línea de vapor, de burbuja. ¿Qué se refiere con burbujas? ¿Es literal una burbuja? Pues sí, literal, es una burbuja. Es cuando aparece tu primera burbuja en tu mezcla. Pero bueno, eso ya son otras cuestiones. Si bien, espero que el problema les haya servido y les deseo mucho éxito. Hasta pronto.